Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo, analizamos los dramas más jugosos y, por supuesto, no nos perdemos ni una sola pizca de chisme. Espero que estén listos y preparadísimos porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, no se trata solo de recordar sus momentos más icónicos en Erkenziküs, o de suspirar por su química innegable. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más escabroso. ¿Recuerdan esas declaraciones explosivas de Can Yaman sobre sus relaciones? Pues prepárense porque vamos a analizarlas con lupa y a preguntarnos, ¿Demet Özdemir tiene algo que ver con esas polémicas palabras? ¿Será que la sombra de su romance en la pantalla sigue persiguiendo a Can? Agárrense que esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis y por supuesto, mucho salseo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, como ya sabrán, es un actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento. Su éxito sin duda se disparó con la serie Erkenziküs, donde interpretó al apuesto y aventurero Kandibit, junto a Demet Özdemir, quien encarnó a la encantadora y soñadora Sanemane. La química entre ellos era palpable, tanto que muchos fans creyeron que su romance traspasó la pantalla. Y aquí es donde empiezan las especulaciones y los rumores. Durante la emisión de la serie, la prensa turca se llenó de noticias sobre supuestas citas, escapadas románticas y hasta planes de boda entre Can y Demet. Ninguno de los dos confirmó ni negó nada, alimentando aún más la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, con el fin de la serie, los rumores se fueron apagando y cada uno siguió su camino. O al menos, eso es lo que parece desde fuera. La realidad, como suele suceder en estos casos, podría ser mucho más compleja. Pero la historia no termina ahí. Can Yaman, en diferentes entrevistas, ha hecho declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras. En algunas ocasiones ha hablado sobre la importancia de la química física en las relaciones, incluso en el ámbito profesional. Ha mencionado que para él es fundamental sentir una atracción por su pareja en la pantalla para poder transmitir credibilidad al público. Incluso llegó a mencionar, en una entrevista para una revista italiana, que el amor se debe oler, y que la atracción física era el motor principal de cualquier relación, tanto personal como profesional. Estas declaraciones, aunque pueden parecer inocentes a primera vista, han generado polémica, especialmente porque algunos las han interpretado como una crítica implícita a Demet Özdemir. ¿Será que Can insinuaba que la química con Demet era meramente profesional y que no existía una conexión real fuera de la pantalla? ¿O será que simplemente estaba expresando su opinión sobre la importancia de la atracción física en el trabajo de un actor? Esta ambigüedad ha sido el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías y especulaciones. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Can Yaman nunca ha mencionado explícitamente a Demet Özdemir en estas declaraciones, pero el contexto en el que fueron hechas y el recuerdo del fervor popular por su romance en la pantalla han llevado a muchos a creer que se refería a ella. La memoria colectiva de los fans de Erkenziküs es poderosa, y cada palabra de Can es analizada con la esperanza de encontrar alguna pista que confirme o desmienta sus ilusiones. Además, algunas fuentes cercanas a la producción de Erkenziküs han revelado que la relación entre Can y Demet no siempre fue fácil. Al parecer, hubo momentos de tensión y desacuerdos, como suele suceder en cualquier ambiente de trabajo, especialmente cuando se trata de proyectos tan exigentes y con tanta presión mediática. Se rumora que, debido a la intensidad del rodaje y las largas jornadas, las diferencias creativas a veces se convertían en pequeños roces entre los protagonistas. ¿Será que estas tensiones influyeron en la forma en que Can se expresa sobre sus relaciones? ¿O simplemente son los típicos desafíos que enfrentan dos profesionales que buscan la perfección en su trabajo? Otro punto importante a considerar es que Can Yaman tiene una personalidad bastante extrovertida y directa. No tiene miedo de expresar sus opiniones, aunque a veces puedan resultar controvertidas. Esta forma de ser, si bien lo ha hecho muy popular entre sus fans, también le ha valido algunas críticas. Su espontaneidad, que muchos consideran refrescante, a veces es interpretada como falta de tacto, o incluso como arrogancia.
Por su parte, Demet Özdemir siempre ha mantenido una postura más discreta y reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y prefiere centrarse en su trabajo. Esta diferencia en sus personalidades también podría explicar por qué las declaraciones de Khan han generado tanta especulación. Demet, a diferencia de Khan, siempre ha sido cautelosa al hablar de su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando alimentar el circo mediático. En resumen, la pregunta de si Can Yaman explota a Demet en sus declaraciones sobre sus romances es compleja y no tiene una respuesta definitiva. Es posible que sus palabras estén influenciadas por su experiencia en Erkenci y por la presión mediática que ambos sufrieron durante la emisión de la serie. Sin embargo, también es importante tener en cuenta su personalidad directa y su forma de expresar sus opiniones. Y quizás lo más importante es que estamos analizando declaraciones sacadas de contexto, filtradas por la interpretación de los medios y amplificadas por la imaginación de los fans. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Khan y Demet en Erkenci fue innegable y que su trabajo juntos dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Independientemente de lo que haya sucedido detrás de las cámaras, su talento y profesionalismo son innegables. La magia que crearon en pantalla es un testimonio de su capacidad como actores, y eso es algo que nadie puede negar. Y hablando de Demet, no podemos olvidar que ella también ha tenido una trayectoria exitosa después de Erkenci. Ha protagonizado otras series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público en diferentes géneros. Así que independientemente de lo que Khan haya dicho o insinuado, Demet ha demostrado su talento y valía por sí misma. Su carrera sigue en ascenso, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, Demet ha sido elogiada por su activismo y su compromiso con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a hacer la diferencia. Esto demuestra que es mucho más que una cara bonita, es una mujer inteligente, apasionada y comprometida con el mundo que la rodea. En conclusión, este tema es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden surgir a partir de unas simples declaraciones. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, no tenemos toda la información y que es fácil caer en interpretaciones erróneas. La verdad, como siempre, es mucho más matizada y compleja de lo que parece a simple vista. Así que, mi gente, la moraleja de esta historia es: no crean todo lo que leen y siempre intenten analizar la información con ojo crítico. Y por supuesto, no se dejen llevar por el salseo. Disfruten del espectáculo, pero recuerden que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y experiencias. Pero además de la controversia y el chisme, hay una lección importante que podemos aprender de esta situación: la importancia de la comunicación clara y respetuosa. Tanto Khan como Demet son figuras públicas, y sus palabras tienen un impacto en sus fans y en la opinión pública. Es fundamental que sean conscientes de este poder y que utilicen su plataforma de manera responsable. También es importante que como público, seamos más conscientes de la manera en que consumimos la información. En la era de las redes sociales y las noticias instantáneas, es fácil caer en la trampa de las falsedades y las exageraciones. Debemos aprender a ser más críticos y a verificar la información antes de compartirla. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de las declaraciones de Can Yaman y su posible relación con Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los hechos, y hemos intentado llegar a una comprensión más profunda de esta compleja situación. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman se refería a Demet en sus declaraciones? ¿O creen que simplemente estaba expresando su opinión sobre la importancia de la química en las relaciones? ¿Creen que los medios han exagerado la situación para generar más controversia? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis y mucho salseo. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet.